La perspectiva de Dios, el punto de vista divino de Dios. Pero vamos a ver unas de las situaciones que le tocó atravesar al apóstol Pablo cuando él iba a predicar en Filipos y bueno, hubo un problema, ahora lo vamos a leer, y ellos tuvieron un problema serio, un dolor muy grande, una persecución. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. En Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 24, podemos leer, a ver si me acompañan las diapositivas aquí atrás. Muy bien, gracias. Dice así Hechos 16 en adelante. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación». ¡Qué publicidad! ¡Qué publicidad le hacía el demonio! Escuchen, esto sigue. Hombres del Dios Altísimo. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: «Estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar». Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. El cepo era algo que les inmovilizaba los pies y los tenía así, creo que también las manos. Aquí no se ve esto en la fotito, bueno, es de estilo cómics, pero bueno, le sujetaron los pies. Normalmente también se sujetaban las manos y quedaban completamente inmóviles. El siguiente. Bueno, no vamos al siguiente. Quedamos ahí. Aquí vamos a ver la situación de Pablo y Silas. Ellos fueron a predicar el Evangelio. Y a veces pensamos que ¿quién mejores van a estar que aquellos que están en la voluntad de Dios y están haciendo justo lo que Dios quiere? Ellos estaban haciendo lo que Dios quería. Fueron guiados por Dios a predicar ese lugar. Estaban hablando la palabra de Dios. Es más, los demonios los conocían a ellos. Así que este demonio que tenía esta chica con espíritu de adivinación, entonces ya sabía todo, quiénes eran y qué estaban haciendo. Entonces ella empezó a hacer, el espíritu empezó a hacer publicidad a Pablo y Silas. ¿Nunca les pasó que hay personas que se les hicieron mucho los buenos, pero porque tenían otra intención, ¿no? Entonces hablaban bien de ustedes para tenerlos a favor, ¿no? Ha pasado muchas veces, ¿sí? Si no, ya les va a pasar, no será un problema. Entonces, pasó eso muchos días. Y me resulta extraño que el apóstol Pablo no haya reprendido el espíritu antes. Pero de repente llegó un momento y dijo: esto está acá. O el Espíritu Santo le habrá dicho: basta, esto tiene que terminar acá. Reprende ese espíritu. Reprendió el espíritu. Se fue el espíritu y ya no pudo adivinar más. ¿Y qué dice la palabra?
dice que viendo los amos de esta esclava, que la ganancia se le iba, porque ya no podía adivinar más, no le iba a redituar, no le iba a traer dinero, ¿sí? Ya no podía adivinar más. Así que imagínense, hay todavía algunos cristianos que van a buscar a alguien que le lea la mano, que le adivine la suerte, que a través del, no sé, el horóscopo y todo aquello que está dirigido por Satanás, por personas dirigidas por el diablo, por demonios. Entonces, es tremendo, tenemos que abrir los ojos, ¿sí? Porque no podemos dejarnos engañar así. Nosotros somos de Cristo, comprados con la sangre de Cristo. No podemos meternos más en esos lugares. Ni siquiera dar una oportunidad. Usted no le puede dar una oportunidad al enemigo, ¿sí? Bueno, así que acá quedó demostrado por qué adivinaban. Y cuando ellos vieron que ya no tenían la ganancia, se molestaron. Y entonces empezaron a hablar mal de Pablo y Silas para que los arresten. Bueno, hay otras situaciones en la Biblia también que se cuenta. Por ejemplo, el endemoniado gadareno iba a Jesús y cuando Jesús echa fuera como 2000 demonios tenía dentro, pero tiene una fuerza impresionante, todo por operación de demonios. Entonces él fue liberado, dice que tuvieron miedo y lo echaron a Jesús, ¿no? Como no les convenía. ¿Por qué? ¿Por qué no les convenía? Porque esos demonios, cuando los demonios hablaron con Jesús, le dijeron, permítenos ir a los cerdos. Y había un montón, más de 1000 cerdos, y les dijo, sí, vayan a los cerdos. Cuando fueron a los cerdos se enloquecieron, entonces se tiraron por el despeñadero, se ahogaron todos. Y eso también es dinero, también es pérdida para el que cuida a los cerdos, ¿no? Entonces lo echaron a Jesús, lo echaron. Porque sabe que el dinero mueve todo, mueve todo. Y acá recuerda Pedro y Juan, cuando fueron al templo a orar, ¿no? Y les pide limón a alguien. ¿Y ellos qué dicen? No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Si dijeron que no tenían plata era porque era verdad. Hasta en eso hay un propósito de Dios, porque si ellos hubieran tenido plata, si hubieran tenido dinero, le hubieran dado dinero y se terminaba ahí y no había milagro. No había milagro, porque le hubieran dado ellos algo de sí mismo. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros queremos tanta caridad, pero no predicamos el Evangelio. Y está bien que ayudemos, está muy bien, sobre todo a los de la familia de la fe. Pero ¿qué pasa? No le enseñamos a los demás a confiar en el Señor, a pedirle al Señor. ¿Sí? Tenemos que también, además de ayudar, enseñar que hay un Dios que provee para todas las necesidades. ¿Sí? Y a veces no tenemos dinero por alguna razón, ¿no? Hasta en eso Dios tiene un propósito. Bueno, así que motivados por este problema que ya no tenían este negocio, entonces lo mandan lo encarcelan, ¿sí? Son un problema para la sociedad. Si no importa si la endemoniada fue liberada y ahora es libre, no importa eso para el que ama el dinero. Tenemos que interpretar nuestras circunstancias. Ahí estaban Pablo y Silas, presos, sujetos con los pies. ¿Qué podían pensar? ¿Qué pensaría usted? Señor, estoy haciendo tu voluntad y estoy acá en esta situación. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esta situación? Es duro. Así me paga, Señor. Algunos podrían pensar, bueno, pero eso ya no es conocer a Dios, ¿no? Sería un problema. No estaría yendo a predicar el Evangelio como misionero si hiciera esa oración. Pero usted tiene que entender que tiene que interpretar las situaciones
de acuerdo al punto de vista de Dios, de la perspectiva de Dios y no de la suya. A ver qué quiere hacer Dios en esta situación. ¿Qué quiere hacer Dios en esta situación? Siempre preguntarnos eso. Porque Dios tiene grandes propósitos y a veces nosotros no le dejamos obrar al Señor porque o nosotros queremos obrar o porque nosotros decidimos, nuestros argumentos son muy importantes y le decimos a Dios lo que tiene que hacer. No podemos someternos a Dios. Podemos apenas sujetarnos a Dios, ¿sí? A alguno, un poco a las autoridades que Dios puso, pero someternos a Dios más profundo no pasa por lo que yo creo, pasa por lo que Dios dice que es como son las cosas. No es mi interpretación tiene que estar bajo la unción del Espíritu Santo para entender el plan de Dios, que Dios no te lo va a revelar, pero te va a revelar cada paso que está dando, que vas bien. Señor, acá, con el cepo, con los grillos estos, es decir, con el cepo, los grillos con cadena. Todo esto que estoy acá inmovilizado, ¿esta es tu voluntad? Tengo que entender que esa es la voluntad de Dios, porque algo va a suceder. Depende de mi actitud. Depende de mi actitud con el Señor y la fe que tengo en que Él va a obrar. Va a obrar. Tenemos que comprender las circunstancias duras o difíciles porque es vital comprender la perspectiva de Dios. Jesús sabía lo que el Padre quería que hiciera. Así es como Jesús sabía la voluntad del Padre para su vida y para su actividad diaria. Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Solamente lo que vi hacer el Padre, eso hago. Yo no digo nada por mi propia cuenta, sino lo que oí del Padre, eso digo. Completamente sujeto a Dios, sometido a Dios, para que su voluntad sea hecha. Y así hasta la muerte de cruz. Y cuando fue a orar en Getsemaní, porque eso era durísimo lo que él tenía que atravesar. Tan duro como cuando estaba clavado en la cruz, el momento previo. Cuando uno sabe que lo van a torturar, sufre tanto o más que en la misma tortura. Y Jesús le caían grandes gotas de sangre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que yo no la beba. Ya estaba sufriendo sudor de sangre, ya estaba sufriendo. Y dice que no, que pase de mí esta copa, que no la beba, pero sea hecha tu voluntad. Fue 3 veces a orar la misma oración. Y cuando Dios no dice nada, es porque sí, hay que pasarla. Hay que atravesarla. Así que Jesús sabía qué quería que el Padre hiciera. Él sabía la voluntad del Padre para su vida y su actividad diaria. Jesús no tenía que adivinar qué hacer. ¿Sí? ¿Será esto o será el otro? A ver, para Señor, que tiro una moneda. Cara o cruz. ¿Voy para allá o para allá? ¿Le digo que sí, le digo que no? ¿Firmo o no firmo? Es más fácil decir, es más fácil eso, ¿no? Tirar una moneda, pero no tenemos que adivinar qué hacer. No tenemos que soñar nada. Jesús no tenía que soñar nada. Soñar grandes cosas para agradar al Padre, para hacer cosas que en favor de Dios, en favor del Padre. Usted no tiene que soñar nada. ¿Sabe qué tiene que hacer con su sueño? Hacerlo morir. Hacerlo morir. Y hay muchos que, bueno, son, ¿cómo se dice? Que animan a otros.
Motivadores, sí, motivadores. Sueña grandes cosas, te va a decir. Incluso cristiano, ¿eh? Sueña grandes cosas para Dios. Lo va a ver muchísimo. Pero son mis sueños. Yo tengo que morir a mi sueño. Yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Cuál es el sueño que Dios soñó para mí. Ese es el secreto. Jesús no tenía que adivinar qué hacer y no tenía que soñar qué podía hacer por el Padre. Observaba para ver lo que el Padre estaba haciendo a su alrededor y se unía a Él. Dios ya está trabajando alrededor suyo. Si usted no lo ve, ore al Señor, pídale que abre sus ojos, porque el Señor siempre actúa alrededor suyo, en algo, de alguna manera. Usted tiene que verlo a Dios obrar y usted se tiene que unir al trabajo que Dios ya está haciendo. ¿Le parece nuevo lo que digo, no? ¿O no? Parece raro, pero es así. Es así. Dios ya estaba trabajando. No es que empezó a trabajar con usted. Cuando usted empezó a dar, entonces Él empezó. No, Dios ya estaba haciendo algo. Prepara todo el escenario, trabaja en los corazones, para que cuando usted vaya y obedezca a Dios, haga justo lo que el Señor ya está haciendo. Usted lo ve obrar a Dios y se une a su plan. El Padre entonces realizaba sus propósitos a través de Jesús. Era Jesús. Y nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Cuánto más sujetos deberíamos estar? Su señorío sobre nuestras vidas y que Él se glorifique. Que Él sea Señor verdaderamente. ¿Sí? En los momentos cuando todavía no entendemos nada. Cuando todavía no pasa nada, cuando no vemos el milagro, cuando estamos queriendo desesperarnos, ahí es cuando tenemos que... A ver qué hicieron. El siguiente, por favor. ¿Gozo es lo mismo que alegría? En nuestro español. ¿O cómo se define en la Biblia? ¿Cómo se define el gozo y cómo se define la alegría? La alegría siempre es algo momentáneo, tiene un motivo efímero. Mientras dure lo que te hace feliz, lo que te da alegría, esa es la alegría, ¿no? Lo que dure la felicidad momentánea. Pero en cambio el gozo es algo más profundo. Usted puede estar llorando por la pérdida de alguien, o porque le fue mal, o por lo que sea, su situación. Podría estar muy triste, pero en el fondo del corazón hay gozo. Y no se puede definir como la alegría. La alegría es pasajera. Dura mientras duran las vacaciones. La alegría dura mientras dura el asado. ¿Sí? Pero el gozo no depende ni del asado, ni de las vacaciones, ni de nada de eso. Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Tenían muchos motivos en Nehemías cuando edificaban esos muros, ¿no? Y venían los enemigos y le hacían la guerra, y era tremendo. Con una espada estaban defendiéndose y con la otra construían, metían ladrillos. Es difícil, una complicada situación. Pero dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Ese gozo del que te le estoy hablando, eso es la motivación, es la fuerza. ¿Por qué? Porque uno lo ve a Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Dice: por el gozo puesto delante de Cristo, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué era el gozo puesto delante de Él? Que estaba, con su sacrificio, iba a salvar a miles, millones.
Ese era su gozo. Veía muchos hijos en la gloria del Padre. Nos veía a nosotros. Por eso tenía gozo. Por eso usted puede atravesar las peores circunstancias de su vida con gozo, porque usted lo ve al Señor, porque usted ve el final, porque Dios le revela, hay un final feliz para esta película horrible. Hay un final feliz. Bueno, Pablo y Silas, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hoy día ya no se cantan himnos, ¿no? Porque son viejos. Pero ellos cantaban himnos. ¿Y qué pasó? Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de sus peores situaciones, se pusieron a cantar. ¿Se le ocurriría a usted cantar cuando todo va mal? Usted diría, no, van a decir que ya me volví chapita, en Argentina. Me volví loco. Van a decir que me volví loco. Mejor que no me escuchen cantar. No voy a cantar, no voy a hacer eso. Me van a llevar. No, ellos ya no tenían nada que perder. Estaban con cadenas, en la peor situación. Y se pusieron a cantar. Tenemos que llegar a una situación tan extrema para ponernos a cantar, tan extrema como para decir, bueno, no tengo más nada que perder, me pongo a cantar, no importa lo que piensen, me voy a poner a alabar al Señor, porque cantar no es solo cantar una canción, es alabar al Señor con las canciones. Seguramente cantaban salmos o sí, esos himnos que ellos sabían cantar. Jesús, cuando fue con los discípulos, cantaban, y se cantaron el himno, no sé qué himno habrá sido, pero sería uno de los salmos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas, la que se le ocurra, la que le trae tanta aflicción. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vean lo que no dice alegría, dice gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Ahora quiero mostrarles el resultado de unirnos al plan divino. El plan divino también era que ellos cantaran alegremente alabanzas a Dios. Ese era el plan divino, en medio de las circunstancias difíciles. Porque cualquiera canta cuando está contento, cuando no pasa nada y está todo bien. No hay ningún problema, es fácil cantar. Pero cuando hay dolor profundo, no cualquiera canta. Y ellos cantaron. ¿Qué pasó? El siguiente, por favor. Y el último. Ahí vino. Resultados de unirnos al plan divino. Vamos a leer del versículo 26. A ver qué pasó aquí. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Tremendo. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué tremendo! ¿El gozo del Señor es nuestra fortaleza o no? ¡Amén! Miren, todos se soltaron, despertando el carcelero. Saben que el carcelero tiene una gran responsabilidad. Si se le llega a escapar un preso, él tenía que pagar con su vida. Así que él sabía que si los presos huían, él
a él lo iban a matar, así que era más preferible que él mismo se mate, que lo maten además sería una deshonra. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Sería lógico que los presos huyan. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, prendan la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, vengan afuera, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El resultado de gozarse en el Señor. Pero me estoy predicando a mí, hermanos. Yo como ustedes, a mí como a ustedes, a veces me cuesta. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, me cuesta cantar, gozarme en el Señor. Pero esto es palabra de Dios para todos. Amén. Amén. Tómela. Quizá en esta semana suceda algo. En el grupo de varones alguien pidió oración por algo, un juicio, algo muy difícil que iba a atravesar, duro. Había varios testigos y dice, no me pudieron hacer nada. Dice, Dios se glorificó. También él vio cómo el diablo se empecinó, lo quería destruir a él, ¿no? Dice, no tuvieron palabras, se fueron avergonzados, dice. Se fueron avergonzados, cambiaron el juez. Dice, porque no le ayudaba ese juez, cambiaron, pusieron otro. Y tampoco no le pudieron hacer nada. El Señor se glorificó tremendamente con alguien que se somete, se sujeta a Dios. Todas las personas en la Biblia que atravesaron circunstancias difíciles, vicisitudes, conflictos y situaciones adversas, y que lograron observarlas de acuerdo a la perspectiva de Dios, experimentaron milagros, maravillas y la gloria de Dios. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Transforma tus dificultades en bendiciones. Únete a su plan. El Señor tiene grandes cosas, grandes victorias. Que Dios lo bendiga. Oremos.